Vamos a leer el versículo 5, ¿de acuerdo? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Es el versículo que hoy vamos a ver y vamos a cerrar toda la enseñanza que comenzamos el anterior domingo. Dice la palabra del Señor: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Vimos al anterior domingo que el Señor, que nuestro Dios, ha establecido la manera correcta en la cual nosotros debemos adorarlo. Y debemos conocer cómo el Señor desea ser adorado. Si nosotros conocemos esto, nuestra vida, tu vida, si tú conoces cómo Dios quiere que lo adores y lo haces, tu vida será una ofrenda de olor grato y fragante a Él. Y no solamente eso, tú también serás de bendición a los demás. Porque si tú adoras correctamente a Dios, tú, como sal y luz a las naciones, pues le pondrás el sabor y traerás la luz de Cristo a la vida de las personas. Así que nosotros necesitamos conocer cómo es que Dios quiere que lo adoremos. Así que si nosotros pensamos y queremos adorar a Dios a nuestra manera, hay algo que sucede. A lo largo de mi ministerio en el tiempo pastoral, al descubrir esto y al aplicarlo a mi vida y a la vida de las personas, he encontrado que aquellos que desean adorar a Dios a su manera, tarde o temprano, terminan frustrados. Terminan incluso hasta molestos consigo mismos y con las personas que están a su alrededor. Porque quieren adorar a Dios a su manera. Y vimos que en el Antiguo Testamento, cuando Nadab y Abiú quisieron ofrecer un fuego extraño que no fue dado por Dios, ¿qué les sucedió? Pues salió un fuego que los mató. Y hoy en día, lo que pasa cuando alguien quiere adorar a Dios a su manera, pensando que es la manera correcta, termina frustrado. Y el Señor no quiere eso para ti. Porque también cuando hacemos esto, cuando adoramos a Dios a nuestra manera, nosotros mismos nos convertimos en piedra de tropiezo para las personas. Y terminamos siendo personas no gratas a los demás. ¿Sabes por qué? Porque si tú vas a la iglesia, si tú acudes al culto general para adorar a Dios, y las cosas no son como a ti te agradan, comienzas a fijarte en las cosas que no están bien, en las cosas que no te gustan, en lo que están haciendo mal, en cómo se ha vestido tal hermano, en que se ha equivocado el pastor, cómo la alabanza no ha estado muy bonita y cosas así. Y tú estás más centrado en tus gustos, en tus preferencias. Y es por eso que las personas comienzan a estar en una especie de tours en las iglesias. Están en una un domingo, en otro domingo, en otro domingo, y no se sujetan donde el Señor los planta. ¿Sabes por qué la gente evita sujetarse? La gente evita sujetarse para no ser confrontado por el Espíritu a través de la iglesia con sus pecados. Por eso es más fácil ir a una iglesia donde no me conocen, y cuando comienzan a conocerme y a ver cómo soy realmente, me voy a otro lugar. Y ahí otra vez, como que estoy tranquilo porque no me conocen, y cuando alguien comienza a saber de lo que era antes y cómo soy ahora, me siento incómodo y me voy a otro lugar. Y vamos buscando iglesia en iglesia, y no nos asentamos donde el Señor nos va a hablar, donde el Señor nos va a redarguir, donde el Señor va a quitar todo aquello que no le agrada, para que seamos su templo santo, su sacerdocio santo. El Señor te está preparando para eso, porque en el Antiguo Testamento vimos que existió el templo. Y el templo tenía una función: recordar al pueblo que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Hoy en día, ¿cuál es el templo? Tú eres el templo de Dios. La presencia de Dios está en ti. Cuando entendemos esto, dejamos de decir cosas que nos han sonado espirituales y nos han sonado lindas. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos escuchado ya una oración que dice: Señor, llena este lugar con tu Santo Espíritu? Parece muy espiritual, ¿no? Parece una petición muy buena. Pero, seamos honestos,
si el Señor cumpliera esa petición y llenara este lugar con su Santo Espíritu, porque ya está aquí su presencia, y tú te vas de acá, ¿cuánto beneficio tienes tú? ¿Cuál es la correcta oración? Porque en el Antiguo Testamento oraban para que la presencia de Dios llenara el templo. Hoy en día la oración nuestra debe ser: Señor, lléname con tu Santo Espíritu. La oración correcta es: llena a tus hijos, a tus hijas, templos tuyos con tu Santo Espíritu. Que tu presencia se manifieste a través de ellos. Vimos que también en el Antiguo Testamento se estableció un sacerdocio santo, quien era responsable de mediar entre Dios y los hombres, ofreciendo el sacrificio. Hoy en día el Señor te ha establecido a ti, salvo por fe, puesto en la roca viva que es Cristo Jesús, como su sacerdote. Entonces tú necesitas tener una vida conforme a ese llamamiento santo. Porque en el Antiguo Testamento el sacerdote pasaba una preparación exhaustiva solamente para entrar una vez al lugar santísimo. Solamente para entrar una vez y ofrecer un sacrificio al lugar santísimo, el sumo sacerdote se preparaba rigurosamente, desde la manera en la cual él se bañaba, desde la manera en la cual él se vestía, desde su comportamiento. Él se preparaba. Tú hoy estás en la presencia directa del Señor. Entonces, ¿cuánto más debes tener esa limpieza como hijo suyo, como sacerdote de Cristo? Hoy el Señor te está llamando a despojarte de todo aquello que te impide ser un sacerdote santo y ser el templo santo. Hoy el Señor te está llamando a que tú abras tu corazón y dejes que Él escudriñe y quite de ti todo aquello que no le agrada. Tu carácter, entrégaselo al Señor. Tu manera de pensar, entrégasela al Señor. Tu manera de actuar, entrégasela al Señor y verás cómo Él actúa. Al Señor no le agrada la gente que finge ser alguien. Al Señor le agrada la gente auténtica, que le dice: Señor, no puedo, quiero cambiar, pero no puedo, mi pecado es más fuerte, pero yo sé que tú eres aquel que venció, así que voy a confiar en ti y voy a hacer las cosas conforme a tu palabra. Entonces Él limpiará tu vida, te hará ese templo santo donde vive y mora el Espíritu Santo. Él te hará ese sacerdote digno para ofrecer los sacrificios espirituales que hemos comenzado a ver. Porque ese es el objetivo. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ya lo hemos entendido. Así que mi propósito ahora es que, ahora que tú y yo sabemos que somos templo y somos sacerdotes, conozcamos los sacrificios que Dios ha establecido para la correcta adoración. Como te dije, el Señor ha establecido cómo quiere que tú lo adores. Y es ya nuestra elección adorar a Dios como Él quiere o adorarlo a nuestra manera. ¿Sabes de qué enfermedad hoy adolece la iglesia? De gente que adora a Dios a su manera. De gente que ha hecho de la iglesia un lugar que exalta los sentimientos y a la humanidad y no a Dios. Lugar donde la gente va a escuchar cosas que lo animan, no que lo confronten. Donde va a que sus sentimientos sean exaltados por una alabanza, entre comillas, que más se centra en el hombre que en Dios. Y eso necesita cambiar. Hoy necesitamos más que nunca hombres y mujeres que tengan claro el hecho de que son templo y sacerdotes, llamados a entregar un sacrificio agradable a Dios. Así que conozcamos a qué nos llama el Señor. Porque el objetivo de los sacrificios
es que sean entregados, como dice la palabra, con olor grato y fragante. Y nuestra tarea como sacerdotes es entregar estos sacrificios espirituales por una simple razón. Es el culto que Dios ha establecido. El Señor ha establecido esto para su adoración. Y les recuerdo lo que dice Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que debemos ofrecer sacrificios espirituales y en la verdad que el Señor nos ha dado. Conozcamos esto. El Nuevo Testamento ha establecido 5 sacrificios espirituales que nosotros podemos y necesitamos, debemos ofrecerle al Señor. Yo preguntaba el anterior domingo si conocíamos esto. Y la verdad veía cara de sorpresa en los hermanos. Me veían con cara de por favor no me preguntes, por favor no me preguntes, por favor no me preguntes. Porque podemos pasar años en la iglesia y no saber cómo adorar correctamente a Dios. Y cuando nos metemos en las Escrituras, vemos el Nuevo Testamento, el Señor nos muestra cuáles son estos 5 sacrificios que a Él le son olor grato y fragante. Y a mí me sorprende algo. La similitud con Cristo es hermosa. Cristo, Él mismo dijo que era el templo. Él mismo fue el sumo sacerdote en un nuevo orden. Y Él mismo fue el sacrificio entregado por nosotros, para nosotros. Y eso es lo mismo contigo, conmigo, con todos los que estamos acá. Somos templo, somos sacerdotes y también somos el sacrificio. Estos 5 sacrificios los podemos y debemos entregarlos nosotros mismos. Hemos visto el primero de los 3 el anterior domingo. A ver, vamos a ver nuevamente porque aquí encontramos los 3 primeros sacrificios en Hebreos capítulo 13, versículos 15 al 16. Hebreos 13, 15 al 16. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien, y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí están los primeros: alabanza, hacer bien y ayuda mutua. Son los 3 primeros sacrificios. El primero lo hemos visto el anterior domingo, el de alabanza. Y hemos visto que la alabanza es una expresión donde se da a Dios honor, gloria y gratitud por quién es Él y por lo que Él ha hecho, está haciendo y hará. Por eso es importante que nosotros siempre recordemos lo que el Señor ya ha hecho en nuestra vida. Yo estoy seguro y puedo dar mi vida por esto. Aquí no hay una persona que no pueda decir, el Señor no ha hecho nada por mí. Aquí hay gente que abunda en testimonio de las cosas que el Señor ha hecho por él. Aquí abundan personas que puedan decir, el Señor es grande y misericordioso. El Señor me ha sustentado, el Señor me ha sostenido, el Señor me ha dado fuerza, el Señor me ha cuidado, cuando lo he sabido y cuando no, cuando me he dado cuenta y cuando no. Si hoy estoy aquí es por la gracia, gloria y poder de Dios. Así que puedo alabarlo con todo mi corazón. Hemos visto que la alabanza no es una actividad antes del tiempo de la prédica. Es una actitud de corazón. Es la manera en la cual nosotros vivimos. La alabanza y la adoración es continua. Tú debes alabar y adorar a Dios en todo tiempo, en todas las cosas que haces, en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia, en tu respirar, en tu entrada, en tu salida. Tú alabas y adoras a Dios con tu manera de vivir.
y también hicimos una pregunta, ¿nuestra manera de vivir ahora está alabando a Dios? ¿Qué cosas necesitamos cambiar? Y traemos aquí a la reunión de la iglesia nuestra alabanza. Quiero hablar del segundo sacrificio, el sacrificio de hacer el bien. Quiero que entiendas algo, este sacrificio no es pasivo, es activo. ¿A qué me refiero con esto? Algunos pueden decir, bueno, yo no hago mal a nadie. Entonces, como no hago mal a nadie, estoy tranquilo. No se refiere a eso. Eso sería ser pasivo. El mandato en Hebreos es claro, es algo activo. Un sacrificio no es dejar de hacer algo. En realidad es hacer algo. Así que no es simplemente no hacer mal a las personas, sino es una demanda para que tú hagas el bien. Y aquí muchas veces nosotros pensamos y decimos lo siguiente, ¿ok? Es una alabanza, es una ofrenda, un sacrificio agradable al Señor. Muy bien, voy a hacer el bien. Voy a hacer el bien, ¿a quién voy a hacer el bien? Voy a salir a la calle a buscar a quién hacerle el bien. Quiero decirte algo. No necesitas ir muy lejos para hacer el bien en un sacrificio agradable. Mira a tu lado. Ahí tienes a alguien que el Señor ha puesto para que tú hagas el bien. Esposos, hagan el bien a sus esposas. Esposas, hagan el bien a sus esposos. Padres a hijos, hijos a padres, hermanos a hermanas. Nosotros podemos hacer el bien comenzando por casa. Porque de nada sirve que tú vayas y hagas una obra tremenda afuera, dones un montón de medicamentos a los hospitales, alimentes a un montón de gente hambrienta y hagas miles de cosas, si cuando llegas a tu casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos no están llenos primero de tu amor. Así que el sacrificio agradable a Dios es el hacer bien. Mateo 7:12, Jesús dijo en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Quiero que noten lo que Jesús dijo, porque en ese tiempo los rabinos enseñaban algo. Ellos decían, no hagas lo que no quieres que te hagan. Es algo pasivo. Jesús fue activo. Lo que quieras que te hagan, haz a los demás. Esto es algo activo. Así que no es cuestión de que tú no digas, bueno, yo no quiero que me insulten, así que no voy a insultar. No se refiere a eso. El Señor te dice que tú seas activo. Es decir, que tú des el amor de Cristo a tu entorno primero y después a los demás. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a dar este sacrificio agradable a nuestro Señor? El hacer el bien a los demás. Y como te digo, esto es un estilo de vida, no es algo ocasional. No es algo que tú puedas decir, muy bien, a partir de hoy ese sacrificio va a ser los martes. Los martes es mi día de hacer el bien a la gente. No te va a servir de nada, porque tú necesitas hacer el bien constantemente. Que sea un estilo de vida, una razón de ser, para que seas un sacrificio agradable en olor grato y fragante a tu Señor. ¿Y sabes por qué es importante esto? Porque tiene una relación de justicia con Dios. Porque Jesús dijo, porque esto es la ley y los profetas. Lo que Jesús estaba diciendo, si tú haces el bien a los demás, estás cumpliendo las Escrituras. Si tú haces el bien que Jesús haría a los demás, estás cumpliendo la ley y los profetas. Y esto es hermoso, porque el Señor nos da la bendición y nos equipa para que nosotros podamos hacer el bien. A veces pensamos que necesitamos grandes montos de dinero para hacer el bien. ¿Cuántas veces hemos hecho el bien simplemente dando un abrazo a quien lo necesitaba? Un abrazo que te hizo sentir el amor de Dios ese momento, cuando más lo necesitabas.
una palabra de aliento, una palabra de amor. Un simple, aquí estoy. El Señor te ama y me ha dado ese amor por ti. Y yo también te amo. Esas cosas sencillas son las ofrendas gratas al Señor. Las ofrendas que al Señor le gustan. Y además esta es la prueba clara de cómo está nuestra relación con Dios. Porque aquel que vive en correcta relación con los demás es porque tiene una correcta relación con Dios. Esto es importante. Porque no es cuestión de decir con nuestra boca todas las cosas buenas que hacemos. Es mostrar con nuestra vida cuánto amamos, porque hemos recibido el amor de Dios primero. Porque hay un principio, nadie puede dar lo que no tiene. Y si no tenemos el amor de Dios, no lo podremos dar. Así que lo que primero necesitamos es llenar nuestra vida con el amor de Dios para dar un sacrificio de hacer el bien a todos, en todo tiempo, en todo momento. Una vez más pregunto, ¿cuántos están dispuestos a dar este segundo sacrificio de hacer el bien? Un hermoso sacrificio. El tercer sacrificio que nos dice Hebreos es el sacrificio de ayuda mutua. ¿A qué se refiere esto? Este sacrificio está referido a la comunión mediante la ayuda a los necesitados. Ya está hablando de algo específico. Está hablando de sustentar a las personas según nuestras posibilidades, ya sean personales o colectivas. Podemos apoyar a alguien de manera personal, o podemos apoyar a alguien como iglesia, de manera colectiva. Y esas son acciones que mueven al creyente en dirección de las necesidades del prójimo. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esto? Que es el mismo Señor quien nos capacita, quien multiplica en nosotros generosamente para poder apoyar, ayudar y sustentar al prójimo. Escucha lo que dice Jeremías capítulo 17 versículo 10. Jeremías 17:10. Dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sabes qué es lo que está diciendo el Señor? Es: yo escudriño tu mente, yo conozco tu corazón, y yo sé que si tú quieres ayudar a alguien, yo te voy a dar lo que necesitas para ayudar a esta persona. Dentro de los dones que da el Espíritu Santo hay uno específico, que es el don de dar, que es la manera sobrenatural en la cual Dios puede dar a las personas montos sobrenaturales para poder apoyar a otros. Es un don que el Señor da. Así que si alguien tiene la bendición de poder tener en abundancia, el Señor le está llamando y le está llamando la atención que esa abundancia no es para que crea vivir tranquilo, es para llenar las necesidades de otras personas. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de esto? Que aquel que tiene en abundancia y comienza a dar a los demás, el Señor vuelve a llenar sus arcas para que dé más, y vuelve a llenar para que dé más, y puede hacer de esta persona alguien que sustente a muchos. Así que ese es un sacrificio agradable. Dios será el que dé a cada uno conforme a las promesas que nos ha dado. Y Dios promete recompensas a quienes ayudan. Y eso es hermoso porque dice la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que si tú tienes bienes y ves a alguien en necesidad y cierras tu corazón, lo que Dios te dice es que no hay el amor de Dios en tu corazón. Y necesitamos cambiar esto.
porque es una ofrenda del olor grato y fragante a nuestro Señor. Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 13 y 14, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Esto es impresionante, porque Pablo está hablando de alguien que tiene en abundancia bienes económicos o bienes materiales, y habla de otro grupo de gente que está en estrechez y en necesidad. Y Pablo dice que la abundancia de ellos va a satisfacer las necesidades de ellos, pero también dice que la abundancia de este grupo va a satisfacer a este grupo. Si no tienen nada, ¿cómo pueden satisfacer? Allí es donde entra lo que dijo Jesús: es mejor dar que recibir. Y es el Señor quien llena nuestro corazón de gozo, porque la abundancia de la necesidad de estos hermanos llena nuestro corazón de gozo y de alegría tras haber dado este sacrificio agradable a nuestro Señor. El cuarto sacrificio es un sacrificio que debemos entenderlo correctamente a la luz de las Escrituras. ¿Recuerdo? Es el sacrificio de dádiva o sacrificio de sustento de la obra. ¿Sí? Ese sacrificio lo encontramos en Filipenses capítulo 4. Todo este capítulo habla acerca de este sacrificio, pero les voy a leer los versículos 15 al 18 y presten atención. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ahora escucha: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Este es el cuarto sacrificio acepto, de olor grato y fragante, agradable a Dios. El sustentar la obra. Lo que Pablo les dijo es que cuando lo enviaron como misionero, la iglesia de Filipos, los filipenses, sustentaron la obra que Pablo estaba haciendo. Y Pablo pudo en ese viaje misionero fundar muchas iglesias, levantar liderazgo, y la obra fue prosperada. La obra fue sustentada. Hermanos míos, la ofrenda es un acto agradable a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tiene el objetivo de sustentar la obra del Señor. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que la obra del Señor avance. La obra del Señor debe avanzar y debe ser sustentada por aquellos que somos parte de la iglesia. Eso es también algo muy sutil en lo cual el enemigo va metiendo la cizaña. Porque cuando la gente se sujeta y echa raíces en una iglesia, de ese lugar va a recibir alimento espiritual. Y si recibimos alimento espiritual, nosotros también debemos sustentar esa obra. Quiero que entendamos que el sustento del cuerpo de Cristo, el sustento de las personas dedicadas al ministerio a tiempo completo, según las Escrituras, es un privilegio que el Señor da a su pueblo. Leamos la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 9 al 11. Y esto habla de ese sacrificio espiritual. Primero a los Corintios 9, 9 al 11. Y Pablo sustenta lo que va a hablar en base a la ley del Antiguo Testamento. Dice: porque en la ley de Moisés está escrito:
No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Cuál era la ley? Que cuando el buey estaba trillando, es decir, recogiendo la cosecha, no se le ponga bozal. ¿Por qué? Para que coma de lo mismo que está trabajando. Continúa y dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? El Señor ha separado a hombres dedicados a tiempo completo para dirigir la iglesia del Señor en liderazgo y han dedicado su vida al estudio de la palabra, a la oración, para servirles a ustedes y sembrar en ustedes espiritualmente, enseñarles la palabra del Señor. Y el privilegio que tenemos es sustentar esta obra. Es un privilegio que nosotros debemos entender. En el Antiguo Testamento, los hebreos daban un diezmo. Y este diezmo sustentaba a los levitas, que era un pueblo que se dedicaba a enseñar la palabra de Dios, a ministrar en el templo, a cuidar espiritualmente del pueblo. En el Nuevo Testamento aprendemos y sabemos que Dios nos ha comprado con precio de sangre. Tú fuiste comprado con precio de sangre. Por lo tanto, tienes un dueño. ¿Quién es tu dueño? Cristo Jesús. Asimismo, esto quiere decir que todo cuanto tú tienes le pertenece a Cristo. Todo cuanto tú tienes le pertenece al Señor. Por eso, para el pueblo de Dios hoy en día, para la iglesia, en lugar del diezmo, el Nuevo Testamento en la iglesia de Cristo habla de la ofrenda. Habla de la ofrenda. Y lo que me llama la atención es que en el Nuevo Testamento la Biblia no especifica cuánto debemos ofrendar. Lo que sí dice es que seamos generosos. Así que tú puedes ofrendar el 5% de tus ingresos, el 10%, el 20%, o incluso el 90%. Uy, tú dices, el 90% de mí, estás loco, pastor. Te pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Es el contexto para que lo comprendas. Ustedes conocen una pasta dental Colgate, ¿es así? Bueno, el fundador de esta empresa se llamaba William, y él con mucho esfuerzo, pues, tuvo esta empresa. Y comenzó a crecer. Y al principio, de todas sus ganancias, él daba el 10% y se quedaba con el 20%. Y el Señor lo prosperó, al punto de que podía dar el 20% y quedarse con el 80%. El Señor lo prosperó, a tal punto de que era tanto lo que tenía que con la mitad de lo que le entraba estaba más que suficiente para él, y el resto lo daba a la iglesia y sustentaba la obra, y muchas iglesias fueron sustentadas por este hombre. Hasta que llegó el punto en el cual de todo lo que le entraba, para él le bastaba y sobraba el 10%, y con el 90% sustentaba la obra del Señor. Fue un hombre que supo invertir correctamente. No me refiero solamente a su empresa, sino a la verdadera inversión, el reino de los cielos, el avance de la obra del Señor. Así que debemos ofrendar según hayamos prosperado. Esto es lo que dice el Señor. Primera carta a los Corintios 16, 1 al 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, es decir, el día del Señor, el día que se reúne la iglesia, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Para qué? Porque hemos entendido el privilegio de sustentar la obra del Señor. Y esto lo hacemos en respuesta a la buena dádiva del Señor en cumplir su promesa de sustentarnos.
y no permitir que nos falte abrigo, techo y comida. Entonces nosotros simplemente le devolvemos al Señor lo que Él nos ha dado. Así que si tenemos en la mente el hecho de que, muy bien, este es mi esfuerzo, es mi trabajo, y de esto yo le doy un porcentaje al Señor y lo demás es mío, estás equivocado. En realidad, si haces eso, tú le devuelves una pequeña parte al Señor y te quedas con una parte grande del Señor. El Señor nos ha llamado a ser administradores de lo que le pertenece. Y aquí está mi pregunta: ¿qué y cuánto le pertenece al Señor? Todo. Todo. Entonces seamos buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Si el Señor nos ha prosperado y podemos dar un porcentaje a la iglesia para sustentar la obra, amén, hagámoslo con alegría y con gozo. Y si el Señor nos permite ir creciendo, amén, que la obra del Señor avance para su gloria, porque el Señor no permitirá que te falte techo, abrigo y comida, porque su promesa es fiel contigo. Y también nos dice que debemos dar conforme hemos propuesto en nuestro corazón. Segunda carta a los Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, y especifica, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A veces uno puede adoctrinarse en esto de la ofrenda, decir, bueno, yo tengo que dar sí o sí la ofrenda, así que ni modo, este mes me ha entrado esto, así que voy a apartar una parte y ahí está. Estamos dando con tristeza, porque pensamos que eso es nuestro y tenemos tantos planes para esto. Demos con alegría, dice el Señor. Tampoco vayamos al otro extremo de dar por necesidad, y eso está hablando también de esos que te engañan y te dicen, si tú quieres ser millonario tienes que dar en abundancia. Hermanos, eso es doctrina de demonios, y no caigamos en eso. No caigamos en eso. Dios no es un banquero con quien podemos hacer transacciones. No lo es. Dios es nuestro Señor y dueño de todo, y nosotros somos sus administradores. Hermanos, la palabra proponer significa tener la intención de hacer algo. Yo necesito tener la intención de ofrendar para sustentar la obra del Señor. Así que si alguien llega a la reunión de iglesia sin tener intención de ofrendar, pues no lo va a hacer, no va a ofrendar correctamente. Así que dispongamos nuestro corazón para ofrendar con alegría. Y uno debe proponer ofrendar con gratitud al Señor y dar generosamente. Por eso la segunda carta a los Corintios 9:6 nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y esta es la bendición de participar en el sustento del cuerpo de Cristo. Y una vez más les digo, necesitamos entender que es un privilegio el ofrendar. Y se requiere que los que administran las ofrendas de la iglesia lo hagan también con mucho cuidado. Quien administra las ofrendas debe hacerlo con integridad, con transparencia y sobre todo honradamente. Y Pablo lo dice claramente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 20 al 21. Dice: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Así que es indispensable que cada iglesia tenga esta actitud correcta con la ofrenda. Y puedo citar algunos ejemplos en la vida cotidiana de las iglesias. Es importante que el pastor reciba un salario digno conforme a su capacidad y no un porcentaje de la iglesia. Yo digo esto y sé que muchos pastores, incluso tal vez algunos amigos míos, se molesten conmigo, pero es una realidad. Hoy en día los pastores están en la iglesia porque reciben un porcentaje del ingreso.
Y más o menos el porcentaje oscila entre el 60 y 80%. ¿Por qué crees que los pastores se afanan con que la iglesia esté llena de gente? Y están pendientes de los hermanos que más ofrendan y los cuidan como si fuera una familia de oro. Y descuidan lo verdaderamente importante, la palabra de Dios. En cambio, si un pastor tiene un salario digno, se va a preocupar por lo verdaderamente importante, la oración y la doctrina. Pero es importante que el pastor sea sustentado. Si un pastor está pendiente del porcentaje de ingreso, su preocupación va a ser que la iglesia crezca en número, no en conocimiento, en número, para que más le ingrese a él. Por eso vemos a pastores que están afanados en poner muchas cosas. Ahora vamos a poner radio. ¿Por qué? Porque no solamente hay el ingreso de la iglesia. Voy a recibir un salario porque soy el presidente de la radio. Y ahora ponemos canal porque voy a también tener el sueldo del presidente del canal. Y ponemos colegio porque voy a ser el director general del colegio. Hermanos, los pastores deben dedicarse a la palabra del Señor. Y también deben ser sustentados. Por eso es importante que los pastores tampoco conozcan quiénes ofrendan y quiénes no. Debe haber hermanos que administren esto con integridad. Pero el pastor no necesita saber quién ofrenda y quién no. ¿Sabes por qué? Para evitar lo que te digo. Si el pastor dice, esta familia ofrenda bien, hermanito, con vos vamos a estar, vamos a caminar juntos. Y los que no ofrendan, ¿cómo estás? Bendiciones. Que te vaya bien. El amor debe ser igual para todos. El tema de la ofrenda es entre tú y el Señor, no entre tú y el pastor. Alguna vez a mí me molestó mucho ver en una iglesia, en la puerta, la lista de los deudores morosos. Qué doloroso, qué doloroso. El pastor debe amar a las ovejas de Cristo. Y para hacer un trabajo entregado y digno también necesita ser sustentado de manera digna. Las cuentas deben estar siempre claras para que cualquier hermano pueda entender y pedir razón de ellas. Por eso es que nuestro hermano Franklin se afana en que la iglesia conozca el estado de cuentas y cualquiera pueda acceder a ellas. Y eso es por un principio de transparencia. Así que hermanos, que quede claro este sacrificio agradable al Señor. Sustentar la obra del Señor, sustentar a los obreros a tiempo completo, como un privilegio que el Señor nos ha dado para el avance de su obra. Este es un sacrificio de olor grato y fragante a nuestro Señor. Y vamos al quinto sacrificio. Y este sacrificio es el sacrificio de entrega personal. ¿Dónde está? Romanos capítulo 12, versículo 1. Y aquí tú entenderás ese sacrificio. Romanos 12, 1 nos dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, escucha, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, el Señor te está pidiendo, te está rogando, Pablo, por las misericordias de Dios. ¿Cuántas misericordias tuvo el Señor contigo? Incontables. Por esas misericordias, preséntate tú mismo como ofrenda viva, sacrificio agradable a Dios. Este sacrificio tiene una motivación, las misericordias de Dios en tu vida. Y no solamente se refiere a tu cuerpo, se refiere a toda tu persona, que tú te entregues por completo. ¿Saben? Muchos pueden estar hoy en cuerpo aquí, pero no en mente. Lo vimos el anterior domingo. Algunos pueden estar acá sentados, haciendo así, pero están pensando, ¿qué vamos a comer hoy día? ¿Había oferta en el lugar que me gusta? ¡Amén! Y seguimos pensando en otra cosa. Pueden estar en cuerpo, pero no en mente y en corazón. Así que el Señor nos pide que nos entreguemos por completo. Una vez más les recuerdo que todo nuestro ser ha sido comprado por Dios mismo para ser libre de pecado
y ser un instrumento de adoración a Él. Volvamos a la primera carta a los Corintios, pero ahora capítulo 6, versículo 20. Primero a los Corintios 6, 20, Pablo nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifica a Dios con todo tu ser. Así que en realidad lo que nosotros estamos haciendo es darle a Dios, devolverle a Dios lo que por derecho ya le corresponde. El momento que Él pagó con su vida por ti, te compró con precio, entonces tú le das lo que ya le corresponde a Él. Y quiero que entiendas esto: todo sacrificio es agradable y posible únicamente por medio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro, en el versículo que hemos visto, nos habla de esto. Ya que solamente por Cristo y en Cristo somos aceptos al Padre. Nuestro sacrificio es al Padre y lo hacemos mediante Cristo. Por eso debemos conocer cómo es que Dios quiere ser adorado. Solamente así ofreceremos sacrificios gratos a Dios por medio de Jesucristo. ¿Tú quieres adorar correctamente a Dios? Hazlo a través de estos 5 sacrificios que la palabra enseña. Hazlo porque tú eres sacerdote santo. Hazlo porque tú eres el templo de Dios donde debe y puede ser ofrecido el sacrificio. El Señor te ha dado todo. Y como les dije, el ejemplo máximo es Cristo, que fue templo donde se manifestó la plenitud de la deidad. Como dice la palabra, en Él se manifestó la plenitud de la deidad. Cristo fue sacerdote en un nuevo orden, no como los sumos sacerdotes, en un nuevo orden. Y Él también fue sacrificio, ofreciéndose a sí mismo por nosotros. Así que demos ejemplo, amados hermanos. Yo quiero pedirte hoy en el nombre del Señor: vive de esta manera a partir de hoy. Vive de esta manera. Te ruego en el nombre del Señor que cuides del templo, cuides de ti, porque el Señor te ha constituido en su templo. Que vivas de manera digna a tu supremo llamamiento, pues eres sacerdote santo. Vive correctamente, dándole la gloria al Señor. Y conoce y ofrece los sacrificios en olor grato y fragante con toda tu vida. Recuerda cuáles son. El primero, sacrificio de alabanza, actitud todos los días de tu vida. Sacrificio de hacer el bien, comienza con los que tienes al lado y vive haciendo el bien. Sacrificio de ayuda mutua, el Señor te ha capacitado con bienes para sustentar a las personas en necesidad. Deja que el Señor multiplique esto para continuar sustentando a los demás. Sacrificio de sustento de la obra y de los obreros a tiempo completo. Olor grato y fragante en la iglesia. Sacrificio de entrega personal. Entrégate para servir al Señor donde quiera que estés. No solamente aquí los domingos, 1 hora y media a la semana. Hazlo todos los días. El Señor te ha dado a ti la oportunidad de alabarlo como Él le agrada. Hazlo y serás olor grato y fragante y serás de bendición, serás sal y luz a los demás. Esa es la manera correcta de hacerlo. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? Hoy vamos a compartir la Santa Cena y tenemos este hermoso privilegio. Y mientras nuestros hermanos reparten el pan y el vino, yo quiero pedirte que tomes un par de minutos para ponerte a cuentas con el Señor. ¿Sabes? Hay mucho que confesar, porque en realidad nosotros, al desconocer cómo Dios desea ser adorado, no somos olor grato y fragante. Pero ahora ustedes ya lo saben, lo conocen, lo han entendido. Vivan ofreciendo sacrificio de olor grato y fragante como sacerdotes santos en el templo santo que son ustedes.
Y esta bendición nadie se las puede quitar. Es un privilegio que el Señor les ha dado con su sangre. Amén.